viaje sin fin, sin reparos que quiero describirte. Deja que mi memoria se pierda en ti, de seguro disfrutar perderse. Déjame intentar. Oye, niña, si me das un poco de tu mote, te ayudo a cargar tus chiclayos. Tú eres que le has espantado a mi chinita, ¿di? Disculpe, señora. Solo quería un poco de mote. Disculpe entonces, ya me voy. Espera. Llevo los chiclayos a la casa y te doy la bolsa de mote. Mira bien lo que haciendo estás, lo que siempre aún no cegará. Si no cambias tal vez mañana lamentarás. Porque cuando siembras dolor, también sufre tu corazón. Y cuando te hayas dado cuenta, tarde será. La vida es como un que aparece y se va. Y si rompe sus pétalos, la flor se apagará. No arranques la ilusión de quien te da su amor, porque no hay más dolor que ver sangrar a un corazón. Daniel, toma tu desayuno. Ah, ya, gracias. La sopa la he preparado yo y el arroz la ha preparado mi hermana Adela. Tendrás cuidado. Bueno, ya me voy porque me hago tarde. Chao. El arroz la ha preparado mi hermana Adela. Adela. No es bueno despreciar la comida. No es bueno despreciar la comida. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, Adela. Ya, pues no seas malito, dijo mi mamá que nos ayudes con la deshierva del huerto. Bueno, Así que comerás, ¿ah? Yo voy a estar aquí cuidándote para que termines tu desayuno, porque vas a trabajar. Come, no tengas vergüenza, más bien mucho te debemos ya que nos ayudas con la chacra, los animales, la leña. Ah, más bien, si quieres bañarte adentro hay champú y jabón.
¿Que así cochino quieres estar? Desde que has llegado a nuestra casa no te vemos que te lavas solo la cara y las manos. ¿Qué? ¿Lo tienes miedo al agua? ¿Qué cosa? Ve, don Genaro. ¡Don Genaro! Dime, Adela. Venga, Dacito, quiero hacerle un encargo. Ya voy ahorita. Ya, pues don Genaro, llévelo este encarguito a la pastora. Si se va a la iglesia, diga. Yo le encargué a mi hermana, pero se ha olvidado, se ha ido sin llevarle. Ya yo lo llevo, no te preocupes, ya le entrego. Ya, pues no sea malito, lleve. Yo también me quería ir, pero es ahí que tengo tareas. Es mucha tarea tengo ya. Tengo que hacer trabajo con la Mari, más tarde tengo que hacer con la Daisy, vuelta en la noche, es mucho. Ya es, no podemos ni dormir ya. Ya yo lo llevo a la pastora, no te preocupes. Pero ya. espere pues, don Genaro, que se va a ir sin comer. Tengo un poquito de comida. Es que disculparás, Adela, porque hoy día tenemos un ayuno y... Entonces no le tiento. Y justo hoy día he hecho hartísima comida. Uy, sí que para hacer toda esa olla. Tuya, pues, Daniel. Aquí tienes otro plato, tienes que terminarlo. Adentro también ahí en la olla hay cantidad. Ahí tienes que acabar. Yo también estoy en ayuno. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde ahora. Es lo haces por no querer comer mi comida, ¿sí? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Está feo? ¿Qué cosa? No. Sino que... ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Y cómo te la que lo has terminado su comida? ¿Qué te has creído? No, lo terminas. ¿Qué quieres? ¿El chipollo? ¿Qué cosa? Me vienes a hacerte el payaso. No sé, me terminas ahorita la comida. No sé, me lo terminas, me lo comes, me lo acabas. Ay, Adela, tú, Adre, te molestas. Déjalo para el muchacho si quiere ayudar un día. ¿Qué mal te hace a ti? Ay, disculpe, don Genaro. ¿Qué ayuno va a ser? Ya ha comido 2 platos y va a ser ayuno. Ahorita es que viene con ayuno. Ya, Adela, otro día te visito para que me invites el desayuno. Y tú, amigo, si es que quieres seguir ayunando, te esperamos ahí en la iglesia. Lo terminas. Tienes que terminarlo. Lo terminas, ¿ah? Tienes que terminar toda esa olla. No me vengas con gustos. ¿Qué ayunos? ¿Qué? Daisy. Me gusta. Qué pedazo. Ah, sí te animaste. Ay, la Adela. Con su comida todos lo manda al hospital. Pero a ti te mandó a la iglesia. Daniel, ¿te llamas? Vamos a la iglesia, Daniel, vamos. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ya, entonces ahí nos hace entender que la fe se puede aumentar, y sí se puede aumentar, pero nosotros tenemos que pedir, Señor, aumentanos la fe. Cada uno sabemos si tenemos fe poca o quizás se ha mantenido, o necesitamos pedir, Señor, aumentanos la fe, danos fe, Señor. Ya, maestro, aquí mi hijo es lunático y le he traído a tus discípulos que le sanasen, pero no han podido hacer nada. Y los apóstoles aparte le dicen a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sanarlo? Y Jesús les dice, por la poca fe que ustedes tienen. Muerto, dice, iban a enterrarlo al hijo de una viuda y se encuentran con Jesús. Y Jesús les dice, bájelo. Al joven le dice, joven, a ti te digo, levántate. El joven que estaba ahí muerto se levantó. Y miren la fe lo que puede hacer, resucitar muertos, sanar enfermos. Si resucitar muertos se logra con la fe. Las enfermedades, todo tipo de enfermedades, el Señor lo puede hacer. Cuando multiplicó los panes para 5,000, para 3,000, para 5,000, para Él todo es posible. Y esa misma fe nosotros también lo tenemos.
también puede crecer, puede crecer. Y Jesús dice, si ustedes creen en mí, mayores cosas de las que yo hago, ustedes lo harán. Mira, mi amigo, el Topecaba, qué bonito el Topecaba. Ah, mira, peinadito, ¿no? ¿Qué tal, Topecaba? ¿Dónde vas? Ah, te vas a ver la ley, ve Topecaba, qué bonito, o sea, que quiere ser mi cuñado, ¿no? Ah, mi cuñado quiere ser. Bienvenido a la familia, Topecaba. Ay, te ríes, ¿no? Ah, mira. ¿Sabías que para pasar por acá me tienes que pagar? ¿Sabías, no? Sí. Ya, 50 solcitos, peso, suelta. No tengo. Topecaba, tienes, yo sé que tienes, Topecaba. 50 solcitos, pero no tengo. Ah, no tienes. No tienes, ¿no? No tienes. Mira, pero sí tienes para ir a ver a mi hermana, ¿no? Ah, eso sí tienes, ¿no? Ah, qué bonito. Mira, si no tienes me vas a pagar con golpes, ¿está bien? Por cada golpe vas a descontar 10 soles. Ah, pero si te ríes no vale, ¿ah? Ah, te sigue riendo, ah, no te duele. Ah, te duele, ¿no? Ah, no te duele lo que te doy, ¿no? Ah, qué bonito, cuando te golpeo. Ah, no te duele, ¿no? Bien. Ah, te sigue riendo, ¿no? Ah, mira, qué bonito, ¿no? Se sigue riendo. ¿Ah? No te duele cuando uno te golpea, ¿no? Ah, a ver, ríete más. Ríete más, pe. Ah, mira, ahora lloras, ¿no? Ahora lloras, sí. Vivo te crees, vivo, ¿no? Cuñado. ¿De dónde es él? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene su familia? No sé. ¿Y cómo llegó aquí? No sé. Oye, ¿lo tienes en tu casa viviendo y no sabes quién es él? No sé. Lo único que sé es que no se baña. No tiene miedo al agua, creo. Una vez incluso lo encerramos en el corral. Y no te imaginas lo que hizo. ¡Uy! ¡Anda, báñate, sucio! ¡Uy, pues se mata, este fatal! Se escapó por el techo. Otra vez quisimos cogerle por sorpresa. Pero no salió como quisimos. ¡Ya! ¡Échale! No te imaginas todo lo que hemos intentado. Querías escaparte, ¿no? Pero siempre sale ganando. Aunque de vez en cuando sí recibe lo que merece. Es que no me llamas a mí, pues vamos a ver si de mis manos se escapa. ¡Uy! ¿Qué haces ahí? Uy, pues te ve el mudo, baja piedras, yo no sé. El mudo no está ahí, es domingo, se ha ido al pueblo. No te preocupes por mí, más bien tú me tienes preocupada. ¿Cómo vas a tener a una persona desconocida en tu casa? Te pasas. ¿Quién sabe? De repente es un ratero. De repente quiere ultrajarte, de verdad. Piensa, Adela. ¡Ay! ¡Corre, apúrate! ¡Corre! ¡Ay! ¡Maribel!
No quiero que llores por mí. La muerte no es el final de todo. Yo voy a estar bien. Yo creo en Dios y sé que algún día me levantará de los muertos. ¿Qué tienes? La fe que nos hablaron, ¿crees que puede tenerlo cualquiera? Hasta donde yo sé, Dios da sus dones a quien Él quiere. ¿Crees que podría dármelo a mí? No sé, es cuestión de que le pidas. ¿Podrías ayudarme en eso? A pedir esa fe a Dios. Transformar, si no cambias tal vez mañana lamentarás. Cuántos niños hay sin hogar y mujeres sin dignidad. Ven a Cristo y sal de esa vida y no sigas más. La vida es